Carol Fiordalisa Pérez nos acompaña en Mujer y Poder. Estábamos hablando del ejercicio periodístico, de la comunicación en sentido amplio, tanto en Colombia como en República Dominicana, pasando un poquito por el Caribe, algunos países que colaboran en reportes. Y quiero que en esta parte nos vayamos un poco más al norte, a propósito de lo que está viviendo el mundo a través de nuestras pantallas, de nuestros móviles. O sea, se dice que estamos presenciando, estamos siendo testigos de un genocidio. No hay otra palabra. Esta es mi opinión muy personal. No hay otra palabra. Yo también me anoto, me circunscribo en esa corriente que dice en algún momento la historia nos pasará factura a todos y todas. Y lo que se está viviendo en Estados Unidos con, el límite. Cortar definitivamente la libertad de expresión. Y digo cortar porque cuando se persigue políticamente a un adversario, cuando ya hay estados demócratas que están sintiendo esa represión con la persecución a los inmigrantes de diferentes nacionalidades, bueno, son muchas situaciones que vive el mundo hoy en día. Y si algo debe decidir el comunicador, la periodista, quien tiene un poquito de incidencia en diferentes públicos, es la verdad. Pero ¿cuál verdad, Fior? Vamos a hablar de la verdad. Esa verdad que tú la puedes ver de un lado y yo la veo de otra. Exacto. Yo no creo en esa. Yo creo que hay unos hechos. Uh-huh. Hay unos hechos que de esos hechos es que nosotros hablamos como periodistas. Que tú le des una interpretación o yo le dé otra, esos son otras historias. Como claro. La Biblia, ¿no? Que aquí se habla mucho de la Biblia. A mí no me gusta hablar de la Biblia porque yo creo que es un libro muy fascinante y todo claro. Lo demás, pero es una cosa que no hay que jalarla por los cabellos para todo. Pero en el cuanto a la verdad, más que la verdad son los hechos lo que pasan. Y te traigo el ejemplo puntual. Por ejemplo, viene lo de la ONU, ¿verdad? El presidente Gustavo Petro está en Nueva York, da un discurso muy incendiario, como lo es vi él. Enterito. Pero ese es Petro. Ese y el de Donald Trump. Sí, los dos. Exactamente, muy parecido a cada uno de sus extremos. Porque eso es lo que yo digo, es decir, Petro y Trump siempre se van a repelar, porque es que son dos personalidades parecidas, cada uno en su trinchera. Uh-huh. Son cada uno, ellos ninguno de los dos va a dar su brazo a torcer. Uh-huh. Entonces llega él, sale a las calles de Nueva York con un megráfono a convocar a la gente, que el genocidio. Ese es Gustavo Petro. Por supuesto, eso no le va a gustar a Estados Unidos. Sí. Ni siquiera en las calles de las Naciones Unidas, porque ellos entienden también los norteamericanos que ese es un territorio de ellos. Y que es una provocación. Y como realmente yo entiendo que fue, pero ese es Gustavo Petro. Es decir, él se toma las cosas muy personales casi. Y en el caso de Palestina, que es lo que él defiende, ¿no? Y por lo que salió a las calles y todo lo demás, los colombianos en general también piensan como Petro en ese sentido. Justamente ayer que los judíos o los israelíes estaban conmemorando los 6 meses del ataque y todo eso, en Colombia hubo una caminata para el mismo movimiento, pero para apoyar a Palestina. Uh-huh. Y salieron casi todos los colombianos a la calle, porque ellos entienden que lo que está pasando en ese lado del mundo, los que están sufriendo son los palestinos, no son los israelíes. Claro, mira, hay una cosa, me parece muy importante que lo hablemos como comunicadora, tú periodista que eres, el tema de la verdad. Tenemos una desinformación magistral hoy en día, hay un entretenimiento constante. Manipulación Entonces pura. te llega un video editado, manipulado. Yo me refiero a la verdad, mándamelo completo. Sí. Porque cuando a mí la gente me pide una opinión, Fior, yo le digo, ¿cuál quieres? ¿La comunicadora, la abogada, la activista, la mujer? ¿Cuál quieres? Porque son cosas diferentes. O hasta la mercadóloga. Claro que en términos de marketing, tú dices, si tú quieres colocar un mensaje y hacerlo popular, te vas por este lado, que es lo que trabajamos en campañas políticas, ¿cierto? En comunicación política. Pero si tú le hablas a la defensora de derechos humanos, si tú le hablas a militantes, es distinto. Entonces la gente está opinando por 10 segundos, 15 segundos. No hay contexto. No hay un contenido viralizado y en base a eso está polarizado totalmente el mundo, se están atacando y están jugando a que nos odiemos, ¿sí? A que haya un enfrentamiento de supuestas ideologías, que si es comunista, que si es de izquierda, que si es de derecha, pero nadie está tocando fondo con lo verdaderamente importante, que son los derechos. Así es. Entonces, ¿cómo ves tú esa polarización, la comunicación que tú ejerces, que viste de tus colegas a nivel latinoamericano frente a Estados Unidos, a Europa y otras latitudes? ¿Cómo lo percibes tú? Mira, también en Colombia a ratos aparecen unos cortes ahí pero son los menos.
Yo diría que son los menos. Todavía el periodismo colombiano es un poco más serio. Y ahí es donde yo siempre más lo voy a... acucioso, ¿verdad? Sí, totalmente. Es decir, yo no conozco un solo periodista. Mira que son muchos años con colegas diferentes. Y yo no conozco un solo periodista que no tenga la estructura que necesita tener un periodista. Te lo juro por mis hijos. Te lo juro por este oficio que amo tanto. Es decir, en 25 años que yo tengo ligada a Colombia, yo no he conocido un solo periodista que yo me sienta avergonzada de él en Colombia. Es decir, toda la gente que pasa por una escuela de comunicación social, así tenga sus sesgos, porque hay algunos que están parcializaditos. Sí, es el ser humano ejerciendo una profesión. Sí, totalmente. Claro, pero tiene su mochila dentro de esa misma parcialidad y de ese mismo interés que pueda tener ese periodista que es famoso, incluso bien famoso, hay un rigor, ¿sí? Y hay una estructura que es admirable de cómo cuenta esa verdad que le conviene a él, de cómo la cuenta. Y para mí eso tiene su importancia, porque yo creo que esa es la base del ejercicio de la comunicación y del periodismo. Digamos que en Dominicana, en el caso de acá, hay mucha más manipulación porque somos más mediáticos, más rapidito, más como todo es picadito y sabroso. Que a mí yo hasta lo uso ese término para burlarme de muchas cosas. Entonces, esa es la parte que yo no le presto atención ni le presto mi tiempo. Sí, cosas que sean para manipular, para desinformar y tergiversar informaciones, yo ni las miro, ni les hago caso, ni las comparto. No pierdo mi tiempo. Incluso trato de aclarar eso, de que ahí no está la verdad, de que ahí no hay una investigación ni una información valiosa que pueda aportar. Y yo te invito a que tú también lo hagas, porque todo lo que tenemos cierto prestigio que hemos construido con tantos años de trabajo, tenemos la responsabilidad y la obligación de defender esa realidad. Claro. De no dejar que esa manipulación, esa gana de molestar, llegue a los que no tienen información, que no tienen la capacidad de discernir, y que lo que hace es confundir más a la gente. Más ruido. Yo recuerdo que me preguntaban, bueno, ¿y qué viste tú? Bueno, es que Donald Trump tiene su punto, él tiene su punto. No comparto mucho de lo que anda por ahí promocionando. Sin embargo, Gustavo Petro también. Claro. Dos personas en los extremos. No, y hay una cosa, que desde el principio, bueno, ha habido mucho ataque, que si es drogadicto, que si es un delincuente, que es un narcotraficante, lo que tú quieras, pero ¿quién le escribió? Y ahí nos vamos con la comunicación. Olvídate de eso, ¿eh? Olvídate del personaje y vámonos con el creador del discurso, o la creadora, no sé quién fue, magistral. Sí. Magistral, porque dio en unos puntos y se fue a la historia y construyó emoción política, para movilizar ese... ¿Tú entiendes? Ese arraigo y ese orgullo latinoamericano frente al imperialismo. No, él es súper articulado. Maravilloso. Qué bueno escucharlo de ti. No sé si lo ensayó, no sé si ese día se bebió un té de matcha con no sé qué cosa. Un té de coca. No sé. El yagey, se bebió el yagey. Porque también hay que analizar, tú y yo lo hacemos, desde el contenido, de la forma y el fondo de la comunicación política. Así es. Y hay gente que no tiene eso. Sí. No, Gustavo Petro es un gran orador. Es decir, yo me deleito. El padre de mi hijo, mi compañero en Colombia, él se burla de mí porque yo amo a los políticos colombianos haciendo discursos. Entonces él me dice que si yo hubiese vivido en Colombia en los años 90, cuando un presidente, que no me acuerdo cómo se llama el nombre, que era un gran discurso. Sí, todos los presidentes de Colombia son grandes oradores, pero lo de Gustavo Petro es otro nivel. Es decir, como él articula las ideas, como él mueve las emociones, eso lo hizo presidente, porque devuelve a la gente ese ideal y esas aspiraciones que todo ser humano quiere tener: vivir bien, más igualdad, más oportunidades, países más justos, menos discriminación, todos esos valores que son los que tienen que primar. Él tiene esa capacidad. Él no es un hombre pragmático, para nada. Y eso lo critican, sobre todo la gente que no tiene esas capacidades oratorias para echarse el discurso y convencer. Como en el caso del mismo Donald Trump. César Gaviria. No. Trujillo, en 1990. No, antes, mucho. Antes, bueno. Sí, antes. Lo veremos. Sí, que era un poeta. Era un poeta y que tenía los discursos, una cosa. Entonces todo el mundo se burla de mí allá porque te lo juro, Petro va a hablar y yo me quedo ahí. Uribe iba a hablar y yo me quedaba sentada juiciosa. Ellos no le hacen mucho caso a eso porque los colombianos no son tan políticos como nosotros. Eso sí, yo tengo que decirlo. Es decir, tú vas por la calle y le preguntas a cualquier persona que anda decente, arregladita, que va para su trabajo: mire, ¿usted sabe quién es el presidente del Senado? No sabe. Ya.
Porque ellos, si tienen comida, tienen su vida, como que a la política... Bueno, pero una cosa, ¿existen tantos medios de comunicación como en Dominicana? Últimamente han crecido más los medios digitales, pero realmente medios nacionales solo hay tres. Tres canales de televisión que antes eran públicos y ahora son privados. El resto son canales regionales también. Bogotá tiene su canal que es privado, pero los otros departamentos o provincias tienen también sus canales regionales que cuentan sus historias regionales. Pero nacionales, solo tres canales. Claro, periódicos igual también. Pero los medios digitales han tomado mucha fuerza, los canales de YouTube, los periódicos digitales. Pero hay mucho más control. Hay mucho más control que esa proliferación de medios que existe y esa libertad exagerada que tenemos acá en República Dominicana. Libertad exagerada. Sí. Me gustó mucho ese término. Es que es así, Tatiana. Vamos a profundizar con eso, porque si bien necesitamos diferentes voces para que la diversidad construya una democracia más fuerte, más participativa, yo que lo viví durante 7 años en Así las Cosas aquí en Teleradio América, eran los grupos vulnerabilizados, los grupos sin voz, ¿verdad? Como decimos, sin participación, sin espacio para llevar sus demandas. La mayoría de esos medios de comunicación siempre quieren entrevistar al poder. No importa el color, no importa el periodo, es al poder. Entonces, ¿dónde quedan los líderes y lideresas barriales, sociales, ¿a quién le colocamos el micrófono? Ahí me das en la llaga, ¿eh? Vamos a hablar de eso, ahí porque si bien en otros países se ha fortalecido la radio comunitaria y hay un poco más de importancia para que, por ejemplo, las poblaciones indígenas, las poblaciones originarias tengan una voz, las diferentes etnias. Aquí no tenemos esa realidad, desafortunadamente. Yo amaría, o sea, qué pena que no quedó en República Dominicana, al igual que Perú, que en Colombia, que en Brasil y otros países, pero no tenemos esa diversidad en los medios de comunicación. Eso es una de las cosas también que yo admiro mucho, esa diversidad, esa proliferación de medios alternativos va más enfocada hacia allá, hacia esa realidad alternativa, comunitaria, donde la gente puede ir a denunciar y hacer cosas. Y esa me gusta mucho también. Y a construir. Desde los territorios. Dime del pasar del tiempo y la aprobación o no de la Márquez. Para mí en un momento fue muy positivo por todo lo que venía, pero he escuchado, he leído que al parecer no cumplió las expectativas del electorado que la eligió. Si quieres hablamos ahorita de eso, porque esa sí me da también en el corazón. Es verdad. Sí, mucho. Y bueno, Francia Márquez es una mujer que yo admiro mucho, porque yo digo, como yo siempre digo, que ella tiene los 3 golpes: mujer, pobre y negra. Es decir, es una mujer que construyó su liderazgo comunitario y social a punto de pulso, ¿sí? Porque su territorio se lo estaban destruyendo unas minerías, unas empresas mineras que llegaron por allá, por Yolombó, donde es ella, y ella salió caminando para la capital a defender su pueblo. Y eso creó un liderazgo en ella, que esa mujer joven saliera a defender y que los medios se hicieran eco de eso. Eso le llevó a que ella se convirtiera en esa gran lideresa social que es y comunitaria y llegara a ocupar la segunda posición. Aportó los votos para que Gustavo Petro fuera presidente, pero la relación entre ellos no fue la mejor, por muchas razones. Yo creo que el presidente Petro es una persona que no escucha mucho, yo estoy convencida de eso. Testarudo. Sí, es sumamente testarudo. Él hace lo que entiende que tiene que hacer. La vicepresidenta Francia Márquez también se rodeó de gente que no le ayudaron mucho, que de pronto le crearon una burbuja que no le favoreció y lo que hicieron fue distanciarla más del presidente Petro, como haciéndole creer, yo entiendo, ¿no? Y analizando y con el cariño que yo le tengo y la admiración que sigue intacta, que ella se creyó que ella debía ser la presidenta y no el presidente Petro, y fue Gustavo Petro que ganó y ella era la vicepresidenta que aportó a esa iniciativa. Sí. Pero era la vicepresidenta, tenía que ser un poco más obediente, yo entiendo, y buscar maneras de comunicarse con el presidente Petro. Es decir, cuando uno está en un barco, uno no puede salirse a nadar, hay que seguir empujando juntos. Claro. Se distanciaron a tal punto de que ella crea un Ministerio de la Igualdad, una copia mala del Ministerio de la Igualdad de España, que Colombia no estaba preparado para eso y salió, en vez de una gracia, una moriqueta.
Y eso es lo que incluso la hundió más en su popularidad, porque le dieron unos presupuestos que no se pudo hacer nada, le quitan el ministerio porque no se avanzó en muchas cosas y ella se quedó prácticamente con la mano cruzada. A mí que me hubiese gustado de Francia Márquez que fuera la canciller. Cuando Francia Márquez llegaba a cualquier escenario con estos negros, porque hay que decirlo, con este paquete de negros atrás, esta mujer tan alternativa, todo el mundo se paraba para aplaudirla. Eso debieron capitalizarlo. Debió ser ella la canciller de Colombia y ha pasado, vicepresidenta y canciller. Pero no sé si Gustavo Petro no lo pensó o tenía otros compromisos o ella tampoco lo pensó, pero ella era ahí debió ser ella, esa mujer que Colombia debió mostrar al mundo para ver esa otra Colombia alternativa, esa Colombia negra, esa Colombia indígena. Era eso, pero son los errores que se pagan en la novatada. Es decir, Petro y Francia Márquez llegaron al poder con muchas ganas y muchos sueños, pero cuando llegan a esa realidad, el tropezón es muy bravo. Sí, no es lo mismo desde la acera del frente. Nos vamos a la publicidad. Sí. Qué bueno ese análisis, Fior, porque hemos estado debatiendo mucho en otros conversatorios de Mujer y Poder aquí, precisamente sobre los liderazgos femeninos en la política. Y ella, que sin dudas ha sido una de las más importantes en los últimos años. Yo lo creo también. Positivo o negativo el resultado, también se trata mucho de equipo. Y entre los hombres suelen cuidarse más. Hay más experiencia para formar los equipos y tienden a empujar al varón, al macho. Sí. Vamos a hablar de eso después de la publicidad, que decimos.